Bienvenidos sean todos. Somos el grupo número 3 de la materia de análisis discreto de la carrera de matemática de la SPOL. Y en este día les queremos hablar un poco sobre 3 famosos teoremas de conjuntos finitos. Este video está basado en el libro Proofs from the Book de Martin Eigner y Gunther Zierler. Tenemos al frente de nuestros 3 grandes matemáticos, a Manuel Serper, Paul Erdos y Philip Hall, sin cuyo trabajo hubiera sido prácticamente imposible terminar las demostraciones de estos 3 grandes teoremas. El teorema 1, 2, 3 respectivamente con cada uno de estos matemáticos. Ahora vamos a hablar un poco de los integrantes del grupo. Voy a hablar acerca del teorema de Sperner, que dice que una familia de conjuntos en la que ninguno de los conjuntos es un subconjunto estricto de otro se le llama familia de Sperner o anticadena, del inglés anti-chain, de conjuntos o también desorden. Por ejemplo, la familia de subconjuntos de K elementos de un conjunto de n elementos es una familia de Sperner. Ningún conjunto de esta familia puede contener a ninguno de los demás, porque un conjunto contenedor tiene que ser estrictamente más grande que el conjunto que contiene. Y en esta familia todos los conjuntos tienen el mismo tamaño. El valor de K que hace que este ejemplo tenga tantos conjuntos como sea posible es n entre 2 si n es par, o cualquiera de los enteros más cercanos a n entre 2 si n es impar. Para esta elección, el número de conjuntos en la familia es el coeficiente binomial de n sobre n dividido entre 2. Voy a hablar acerca del teorema de Erdos, Co y Rado, que nos dice que sean X un conjunto con n elementos y F una familia de subconjuntos de X de tamaño K. Si cada par de conjuntos de F se intersecan y K es menor o igual que n dividido entre 2, entonces la cardinalidad de F es menor o igual que el coeficiente binomial n-1 sobre k-1. Ver que hay familias con el coeficiente binomial n-1 sobre k-1 conjuntos es muy fácil. Basta con considerar que todos los conjuntos de k elementos tengan cierto elemento de x sub 0 fijo. Para demostrar este teorema vamos a utilizar un lema que nos dice que sea x un conjunto de n elementos en un círculo. Si f es una familia de intervalos de k elementos seguidos, cada dos de ellos se intersecan y k es menor o igual que n dividido entre 2. Entonces la cardinalidad de f es menor o igual que k. Entonces, por cada manera de ordenar los conjuntos en un círculo, podemos contar cuántos conjuntos de f quedan como elementos consecutivos. Por el lema, sabemos que hay a lo mucho o a lo más k. En el círculo hay n intervalos de k elementos consecutivos. Entonces, si por cada manera de ordenar x en un círculo nos fijamos en los conjuntos de k elementos que están como intervalos de k elementos consecutivos, cada conjunto de k elementos está siendo contado la misma cantidad de veces. Esto quiere decir que a lo más hay una proporción k sobre n de todos estos conjuntos que están en f. Es decir, la cardinalidad de f es menor o igual que el producto de k sobre n multiplicado por coeficiente binomial n sobre k. Esto es igual a coeficiente binomial n-1 sobre k-1. Es lo que de demostrar el teorema de Sperner, primero vamos a tener ciertas consideraciones. Una cadena es un conjunto parcialmente ordenado en el que todo par de elementos es comparable. Así consideremos a S el conjunto de elementos 1, 2, 3 y al conjunto potencia, conjunto de partes de S, como el conjunto de subconjuntos que se pueden formar a partir del conjunto S, ¿verdad? Y vamos a considerar B un subconjunto de ese conjunto potencia, tal que B va a estar integrado por los conjuntos 1, 1, 2 y 1, 2, 3, ¿verdad? Podemos notar que el 1 está contenido en el 1, 2, el 1, 2 está contenido en el 1, 2, 3. Es decir, que estos conjuntos son comparables entre sí. Todo conjunto es subconjunto del siguiente. Por lo tanto, tenemos un ejemplo de una cadena. Ahora,
Para una anticadena la definimos como un conjunto parcialmente ordenado, en el que todos sus elementos son incomparables. Ejemplo, consideremos el mismo conjunto S y el mismo conjunto de partes de S, ¿verdad? Y consideremos ahora al conjunto B, tal que está formado por el conjunto 1 y el conjunto 2, 3. Podemos ver que el conjunto 1 no es un subconjunto 2, 3, es decir, que no son comparables. Ninguno de los conjuntos está contenido en los demás, por lo tanto, B en este caso es un ejemplo de una anticadena. Asimismo, vamos a recordar lo que es el máximo coeficiente binomial. Si tenemos este coeficiente binomial con k corriendo de 0 hasta n, vamos a ver que el máximo de estos coeficientes es aquel en el cual tenemos la siguiente forma. Va a estar conformado por el número combinatorio n tomado de n medios, o de la parte entera de n medios, ¿verdad? Así, por ejemplo, si n en este caso es par, entonces 2 dividido para 2 tenemos a 1, es decir que en el combinatorio 2, 1 vamos a tener a nuestro máximo coeficiente binomial. Y podemos ver claramente que es el 2. Asimismo, cuando n es impar, en este caso para 3, tenemos que nuestro coeficiente binomial se encuentra en los 2 de en medio, ¿verdad? Sin perder generalidad, vamos a decir que nuestro coeficiente binomial máximo va a ser igual al número o al coeficiente binomial n tomado de la parte entera de n medios. Ahora sí vamos a enunciar el teorema de Sperner. El teorema de Sperner nos dice: si f caligráfica es una anticadena de subconjuntos de n igual a 1, 2 hasta n, entonces la cardinalidad o el tamaño de esa anticadena va a ser menor o igual que en el número combinatorio n tomados de la parte entera de n medios. Muy bien, demostración. Consideremos la cadena maximal alfa a la colección de n más 1 subconjuntos así, de esta forma: a sub 0, a sub 1 hasta a sub n, tal que el a sub 0 va a considerar con el vacío y el a sub n con el máximo, ¿verdad? El conjunto de todos los elementos. Entonces tenemos que la cardinalidad de alfa va a ser igual a n factorial. Para poder ilustrar este resultado, nos vamos a servir de este ejemplo. Consideremos un conjunto n de los elementos desde el 1 al 5. Así podemos ver que los subconjuntos posibles, ¿verdad? La cadena maximal hasta llegar a completar este conjunto n van a ser los siguientes. Una de las tantas posibles. Por ejemplo, en el primer caso vamos a tener al conjunto 3, luego vamos a añadir al elemento 4. Para el siguiente conjunto vamos a añadir el elemento 2. Para el siguiente conjunto vamos a añadir el elemento 5. Y finalmente vamos a añadir al elemento 1, ¿verdad? Que conforma a todo nuestro conjunto n. Podemos ver que en cada caso, por ejemplo, se va añadiendo un elemento a cada siguiente conjunto. Así tenemos para el primer caso 5 posibilidades, para el segundo caso 4, para el tercero 3 posibilidades, para el último 2, penúltimo 2 y el último 1. Es decir, vamos a tener las permutaciones de 5 elementos, es decir, en este caso 5 factorial. Así podemos notar que se cumple que la cardinalidad de una cadena maximal va a ser igual a las permutaciones de n factorial. Ahora vamos a tener esta siguiente consideración. Vamos a considerar a f como un elemento de la anticadena y lo vamos a fijar como el elemento a sub k de una cadena maximal. Ahora vamos a ver cuál sería la cantidad de cadenas maximales que contienen justamente este elemento f de la anticadena. Entonces, para la primera parte, asimismo, haciendo analogía, vamos a tener
k factorial posibilidades, y para la siguiente parte, como vamos a tener el resto de elementos del conjunto, es decir, n menos k factorial posibilidades. Entonces las cadenas maximales que contienen a f va a estar determinada por k factorial por n menos k factorial. Consideremos a m sub k como el número de conjuntos en f caligráfica con exactamente k elementos, así la cardinalidad de f caligráfica va a ser igual a las sumatorias de k igual a 0 hasta n de los m sub k. Ahora el número de cadenas que contiene f está dado por la expresión, ¿verdad?, que habíamos discutido anteriormente. Pero esta expresión, este número de cadenas maximales siempre va a ser igual, que contiene a un elemento, ¿verdad?, de las anticadenas, va a ser menor o igual que a la cardinalidad de las cadenas maximales, es decir, al número n factorial. Ahora podemos hacer ciertas operaciones. En este caso vamos a dividir a toda la expresión para n factorial, ¿verdad? Entonces nos va a quedar que esta expresión va a ser menor o igual a 1. Pero este número que podemos notar aquí es muy parecido a un número que estamos acostumbrados a utilizar, que es el número combinatorio, ¿verdad? El número de combinaciones de n tomados de k en k. Por lo que podemos sustituirlo, ¿verdad?, como 1 que divide a n al combinatorio de n en k. Así tenemos esta expresión donde que m sub k va a estar dividido para el combinatorio de n en k menor o igual que 1. También tenemos que notar que el máximo, ¿verdad?, valor que puede tomar este número combinatorio está dado justamente para n parte entera de n medios, ¿verdad? Como esta parte es máxima, ¿verdad?, y una cantidad fija dividido para un número más grande, ¿verdad?, va a ser menor. Por lo tanto, esta expresión es menor que la que habíamos encontrado anteriormente. Ahora, como esta expresión no depende de nuestra sumatoria, nuestro índice k, la podemos extraer, ¿verdad?, como un factor. En este caso 1 sobre n en parte entera de n medios, ¿verdad? Y utilizando esta desigualdad podemos ver que esta expresión va a ser menor o igual que 1. Pero habíamos definido a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de los m sub k como la cardinalidad o el tamaño de nuestra anticadena. Así, sustituyendo esta expresión y pasando esta expresión a multiplicar a toda la expresión, tenemos que la cardinalidad de la anticadena va a ser menor o igual que este número combinatorio, es decir, las combinaciones de n en parte entera de n medios, lo que completa nuestra demostración. Mi nombre es Carlos Álvarez y voy a probar el lema del teorema 2. El lema nos dice: sea n mayor o igual a 2k y supongamos que tenemos t arcos distintos, a sub 1 hasta a sub t, todos de longitud k, de modo que dos arcos cualesquiera tengan una arista en común. Entonces podemos concluir que t siempre será menor o igual a k. Bueno, para demostrar este lema, en primer lugar observaremos que cualquier punto de C es el punto final de como máximo un arco. Entonces, si tenemos que a sub i y a sub j tuvieran un punto final en común llamado B, entonces tendrían que comenzar en una dirección diferente, ya que son distintos los dos. Pero entonces no podrían tener una ventaja en común, como por ejemplo n mayor o igual a 2k. Si trabajamos con a sub 1, dado que cualquier a sub i para i mayor o igual a 2 tiene una arista en común con a sub 1, uno de los puntos finales de a sub i es un punto interior de a sub 1. Dado que estos puntos finales deben ser distintos, como acabamos de ver, y dado que a sub 1 contiene k-1 puntos internos,
podemos concluir que puede haber como máximo K-1 arcos adicionales y, por lo tanto, como máximo K arcos en total. Muchas gracias. Muy buenas, yo les voy a hablar acerca del tamaño más grande de una familia de intersección de un conjunto de n conjuntos, tomando n-1, k-1, cuando n es mayor o igual que 2k. Bueno, antes que nada vamos a hablar un poquito de la historia, en el cual Paul Erdős y Chao Ko y Richard Rado encontraron este resultado en 1938, pero no se publicó hasta 23 años más tarde. Desde entonces, multitudes de pruebas y variantes se han dado, pero el siguiente argumento, debido a Gyula Katona, es particularmente elegante. Ahora pertenece con la prueba del teorema de Erdős-Ko-Rado. Sea F una intersección de K familias, considere un círculo C con n puntos y n bordes. Como arriba, tomamos cualquier permutación cíclica donde n es el conjunto de A1, A2 hasta A_n y escribimos el número en el sentido de las agujas del reloj. Junto a los bordes de C vamos a contar el número de conjuntos AF que aparezcan como K números consecutivos en C. Desde F es una familia interseccionada, vamos por nuestro lema que obtenemos a lo sumo K tales conjuntos, ya que esto se mantiene para cualquier permutación cíclica y ya que hay n-1 factorial permutaciones cíclicas, producimos de esta manera los sumo conjuntos de F, que aparecen como elementos consecutivos de alguna permutación cíclica. ¿Con qué frecuencia contamos un conjunto fijo de A? Bastante fácil, aparece en n si los k elementos de A aparecen consecutivamente en algún orden. Por lo tanto, tenemos k factorial posibilidades de escribir A consecutivamente y n menos k factorial maneras de ordenar el elemento restante. Así que concluimos que un conjunto fijo A aparece k factorial sobre n menos k factorial, permutaciones cíclicas. Muchas gracias. Bienvenidos a todos, mi nombre es Gio Chipe y en este día les quiero presentar el tercer teorema del capítulo 30 del libro que hemos estado tratando, Proofs from the Book. Este tercer teorema es bastante interesante, es una piedra angular de la teoría de conjuntos finitos, ¿ya? Más que nada porque abre un montón de ramas, ¿ya? Y entre ellas una de las más importantes que es teoría del emparejamiento. Este teorema también se conoce como teorema del matrimonio, ¿ya? Por una interpretación muy bonita, la cual vamos a ver más adelante. Este teorema fue demostrado por Philip Hall, el matemático Philip Hall, en 1935. Y solamente para ver la relevancia inclusive actual de este teorema, a pesar de que se demostró hace tanto, ¿ya? Uno de los Nobel de Economía fue entregado en 2010 a 3 personas distintas por sus contribuciones a la teoría del emparejamiento y búsqueda en economía, ¿ya? Esta teoría del emparejamiento y búsqueda deriva en esencia de este teorema, porque este teorema abre la puerta a la teoría del emparejamiento en matemática, lo cual abre la puerta a esta teoría de emparejamiento en economía. Básicamente lo que estamos buscando, para explicar un poco cómo funciona este modelo económico, este modelo trataba de hablar sobre, o trataba de describir la formación de relaciones mutuamente beneficiosas con el paso del tiempo. Porque esto es algo que debería ser natural, entre comillas, o porque esto ocurre, mejor dicho. Entonces, para explicar una relación mutuamente beneficiosa, por así decirlo, podemos ver la figura en la diapositiva. Vemos que tenemos 4 personas y estas 4 personas tienen distintos tipos de sangre. ¿Okay? Y una persona le puede donar a otra, ¿ya? Si solo si ciertas condiciones, que en este caso ya son qué tipo de sangre y cosas así. Entonces,
podemos ver que el donador 1 le puede al recipiente 2, el donador 2 le puede al recipiente 1 exclusivamente, pero no en el donador 1 al recipiente 1. ¿Ya? Entonces, le podemos llamar esto un matching, ¿ya? Porque la teoría del emparejamiento en inglés dice matching theory, ¿ya? Pero le podemos llamar esto un matching. Dicho está, para que un poco entiendan el poder, o sea, un Nobel de Economía fue entregado solamente por la base matemática de este teorema. Entonces, dicho eso, vamos al siguiente. Los siguientes son unas definiciones prioritarias antes de entender el teorema y para entender de qué va en parte y entender hacia dónde vamos con el teorema. Primero tenemos que definir un sistema de distintos representantes, ¿ya? Básicamente definiríamos un sistema de distintos representantes a partir de un conjunto finito X, ¿ya? Vamos a tener los A sub 1, A sub n como subconjuntos de X, ¿ya? Y vamos a definir una secuencia, X1, X2, X3, así hasta Xn, como un sistema de distintos representantes, ¿ya? El conjunto de subconjuntos, ya, sub 1, sub 2, así hasta sub n. Si cada xi es distinto entre sí, o sea, si todos los xi son distintos, y a la vez que este xi pertenece a sus i, es decir, x1 pertenece a sus 1, x2 pertenece a sus 2. Una idea un tanto burda, o suena burda, porque solamente estamos relacionando, pero bueno, por eso es la teoría del emparejamiento, porque esta definición, ya, tenemos que ver cuándo ocurre, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que esto en un sistema ocurra? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar en el día de hoy. Y yendo a eso, vamos a ir a la idea del matrimonio. ¿Por qué se le llama teorema del matrimonio? Imaginemos que tenemos un grupo de chicas, de n chicas, las vamos a enumerar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n. Y tenemos un conjunto finito X de chicos. ¿Ya? Conjunto de chicos. Entonces, vamos a decir, ¿ya? Que si X pertenece, ¿ya? A sus Y, estas dos, básicamente, X forma una buena pareja con Y, ¿ya? Es decir, un chico, si X pertenece a sus Y, X forma una buena pareja o un buen matching, ¿ya? Con Y, que es una chica, con la chica 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los A sus I van a ser todos los conjuntos de matchings para esta chica, ¿ya? Es decir, todas las posibles parejas que esta chica puede tener, ¿ya? Respecto al conjunto X de varones, ¿ya? ¿Cuándo tendremos, en este caso, un sistema de distintos representantes? Cuando cada chica se case, o sea, tenga un matching, ¿ya? Con solamente una persona, ¿ya? Y cada chica, todas las chicas se casen, todas. Entonces tenemos una boda masiva, ¿ya? Esto es un sistema de distintos representantes, ¿ya? Y entendiendo que esto aquí ocurre, o sea, wow, entonces podemos ver cuando, cuando tenemos un sistema de distintos representantes, podemos ver cuando todas hacen matching, tenemos cuando todas hacen matching, ok, perfecto, bam, bam, una nueva teoría, sociología, economía, etc. Pero vamos a ver cuándo esto ocurre, cuándo se cumplen, cuáles son las condiciones necesarias para que esto ocurra. Ya es lo que vamos a ir ahorita al teorema. Este es el teorema, ¿ya? Fuera de la idea intuitiva. Sea sus 1, sus 2, sus 3, así hasta sus n, con elección de subconjuntos de un conjunto finito X. ¿Será que existe un sistema de distintos representantes si y solo si la unión de cualesquiera m subconjuntos a sus i contiene al menos m elementos para 1 menor o igual que m menor o igual que n? ¿Ya? Entonces, la cantidad de estos m subconjuntos va a ser menor que n, va a ser menor o igual que n, pero va a ser mayor o igual que 1. ¿Ya? Entonces, tenemos este bicondicional, ¿ya? Y nos damos cuenta que es claramente necesario, ¿ya? Entonces, pero no tan intuitivamente suficiente. O sea, básicamente que si se cumplen las condiciones de la derecha, ¿ya? Es decir, se cumple la unión de cualesquiera m subconjuntos con al menos elementos, entonces
tenemos un sistema de distintos representantes. Pero el hecho de que tengamos un sistema de distintos representantes no necesariamente nos indica la condición condición en el otro sentido. ¿Ya? Entonces, vamos a probar ambos casos. ¿Ya? En este caso, lo primero con una idea intuitiva y lo segundo con la demostración más formal. Si la unión de m conjuntos a sus i tiene menos de m elementos, entonces los m conjuntos no pueden ser representados por m representantes distintos. ¿Ya? Es decir, tenemos todos estos, todos estos conjuntos, ¿ya? M conjuntos de sus i. ¿Ya? Los cuales incluyen conjuntos de varones, llamémoslo así. Si tenemos una cantidad menor, ¿ya? De subconjuntos respecto a la grande, que es a su n, ¿ya? Y tenemos que en sumo, estos nos suman m al menos, ¿ya? Es decir, que haya un elemento por cada, por así decirlo, un representante por cada. Entonces va a ser nulo. O sea, en algún punto, alguno de esos se va a quedar sin representante. Si no tenemos representante, no tenemos una pareja, un matching. ¿Ya? Si no hay un matching, entonces, bueno, todo se desmorona. Por tanto, es una condición claramente necesaria que esto debe ocurrir. Ahora, la condición de suficiencia la vamos a probar por inducción. Empezaremos con una pequeña definición de una familia crítica. ¿Ya? Nos damos cuenta que con n igual a 1 no hay nada que demostrar. ¿Ya? Entonces, porque tenemos una pareja y ya está, ahí muere. Así que si tenemos n mayor que 1 y a sus 1, a sus 2, a sus 3, a sus n, cumple la condición de la hipótesis. ¿Ya? Es decir, que tenemos los m conjuntos y su unión genera al menos m elementos. Y estos aquí tienen sus distintos sistemas de distintos representantes. Llamaremos a L conjuntos de a sus i con 1 menor o igual que L menor que n. ¿Ya? Una familia crítica si su unión tiene una cardinalidad de L. ¿Ya? Su cardinalidad es L precisamente. Quedemos con esa definición de familia crítica. ¿Ya? Ok, entonces, antes de seguir, vamos a ver que aquí, por ejemplo, para que entienda un poco más la idea de familia crítica, veamos el conjunto B, C y D. Son 3 conjuntos y nos damos cuenta que son una familia crítica. ¿Por qué? Porque estos 3 subconjuntos, este conjunto grande que lo conforman A, B, C, D, E, ¿ya? Su cardinalidad, tenemos 3 conjuntos, su cardinalidad también es 3. Entonces es una familia crítica. No es muy sencilla, pero sin embargo ayuda a entender el teorema y ya veremos por qué la vamos a hacer. Porque así podemos distinguir 2 casos. El caso 1 cuando no tenemos familia, no hay una familia crítica. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a coger un X, ¿ya? De X, ¿ya? Y lo vamos a eliminar de ahí. Y vamos a definir ahora nuevos subconjuntos, ¿ya? A sus 1', a sus 2', así sucesivamente hasta a sus n menos 1', ¿ya? Con a sus i' igual a sus i menos x. ¿Ya? Esa rayita así es x, es menos, perdón. Entonces, como no hay familia crítica, entonces tenemos que, tendremos m elementos en la unión de los nuevos a sus i. ¿Ya? Es decir, la cardinalidad de la unión de esos nuevos elementos va a ser m. ¿Ya? Ahora, por inducción en n, existe un sistema de distintos representantes, ¿ya? x1, x2, así hasta xn-1, d a sus 1', a sus 2', así a sus n-1. Entonces tenemos este sistema de distintos representantes, ok. Y si tenemos que x sub n es igual a x, entonces tenemos el sistema de distintos representantes para la secuencia original. ¿Ya? Entonces, si tenemos el caso 1, en caso en que no hay familia crítica, vamos al caso 2. Aquí sí hay familia crítica. Vamos a llamarle a sus 1, a sus 2, así hasta a sus L, una familia crítica. ¿Ya?
Y vamos, si tenemos esto, entonces, por definición de familia crítica, sabemos que la unión de todos estos a sus i, ¿ya? Vamos a llamarle que esta unión es igual a X sombrerito, ¿ya? Entonces, la cardinalidad de X sombrerito por definición va a ser L. ¿Por qué? Porque tenemos L subconjuntos. Definición de familia crítica, no te olvides, ¿ya? Entonces, como L es menor que N, por inducción, existe un sistema de distintos representantes para a sus 1, a sus 2, así hasta sus L, ¿ya? Lo que es que tenemos una secuencia X1, X2, así hasta XL de X sombrerito, de modo que X sus I pertenece a sus I para todo I menor o igual que L. ¿Ya? La definición que tenemos al inicio del sistema de distintos representantes solamente expandió un poco. Ahora, tenemos el sistema de distintos representantes por inducción para esto de aquí. Ahora vamos a ver los otros, los restantes, los que no forman parte de la familia crítica. Tomamos M elementos de los restantes conjuntos. ¿Ya? Es decir, los restantes conjuntos son a sus L más 1, a sus 2 L más 1, a sus 2 L más 2, y así hasta sus N. ¿Ya? Estos tienen al menos L más M elementos por la condición de la hipótesis. ¿Ya? Por la condición de la hipótesis, estos tienen al menos L más M elementos. Por tanto, se infiere que estos M conjuntos contienen al menos M elementos fuera de X. Sombrerito. Ya recordemos que X sombrerito es la unión de todas las familias, es la familia crítica básicamente, la unión de todos estos acá. ¿Ya? Entonces tenemos M elementos los cuales pertenecen ya a estos conjuntos restantes, ¿ya? Y estos M elementos están fuera de X sombreritos, es decir, no forman parte de la familia crítica. ¿Ya? En otras palabras, la condición de hipótesis es satisfecha por la familia, ¿ya? A sus L más 1 menos X, X sombrerito. A sus L más 2 menos X sombrerito. Y sucesivamente hasta sus N menos X sombrerito. ¿Ya? Por tanto, la inducción nos da un sistema de distintos representantes para sus L más 1, a sus N más 2, así sucesivamente hasta sus N. Este sistema de distintos representantes no incluye a X sombrerito. Y como el anterior no tenemos, ya tenemos un sistema de distintos representantes para toda la familia crítica, y ahora tenemos un sistema de distintos representantes para lo que no es la familia crítica. Entonces, al unir ambas, nos damos cuenta que para todo el conjunto original tenemos un sistema de distintos representantes, lo cual completa la demostración, el EQQD, lo que quería demostrar. Ya. Gracias por ver este proyecto, espero que les haya gustado, espero que les haya sido instructivo. Y si no, pueden tener las referencias que tienen el libro al inicio de la presentación. Muchas gracias.